Hola, buenas. Voy a describir esta gráfica que muestra la evolución de los índices de natalidad y mortalidad en España desde 1940 hasta 2023, medido en tasa por 1000 habitantes. Tendencia de la natalidad, línea discontinua azul o negra con puntos. Podemos observar una fuerte caída desde 1940, cuando la tasa de natalidad era de aproximadamente 24,3 por 1000, hasta alcanzar un valor de 6,7 por 1000. En 2023 hubo pequeños repuntes alrededor de 1975 y principios de los 2000, pero la tendencia general ha sido descendente. Tendencia de la mortalidad, línea continua naranja o negra sin puntos. La tasa de mortalidad también disminuyó significativamente entre 1940 y 1980, estabilizándose alrededor de 8 por 1000. Sin embargo, en los últimos años ha habido un leve aumento, alcanzando los 9 por 1000 en 2023. En conclusión, desde mediados del siglo XX, España ha experimentado una reducción continua en la natalidad y una estabilización seguida de un ligero incremento en la mortalidad. Esto sugiere un envejecimiento de la población y posibles restos demográficos a futuro, como el decrecimiento poblacional. Buenas, yo soy Sergio y a mí me va a tocar explicar la segunda parte del comentario de la gráfica. En primer lugar, se debe diferenciar los tres periodos de estudio en los que se incluye la gráfica. 1940-1975, dictadura franquista. 1975-1989, la transición. Y 1990-2023, la democracia actual. A mediados del siglo XX, o el primer año de estudio en la gráfica, 1940, la natalidad era bastante alta, 24,3 nacimientos por cada 1000 personas. A partir de este año se produce un descenso pronunciado, llegando a 20 nacimientos por cada 1000 personas. Este hecho se debe a una situación de posguerra tras la finalización de la Guerra Civil Española 1936-1939, que enfrentó al bando nacional y al bando republicano. El Estado español, liderado por Francisco Franco, aplicó una política autárquica, que consiste en un cierre de fronteras y autoabastecerse con sus propios recursos, en las que primaban las cartillas de racionamiento. En 1950, Franco llega a un acuerdo con el Vaticano, denominado Concordato de la Santa Sede, en el que Estado financia a la Iglesia. Asimismo, este mismo año se inicia un periodo de recuperación, marcado especialmente por el baby boom. Este efecto consistió en una subida importante de las tasas de natalidad. Cuando llega la década de los 60, el régimen franquista realiza una apertura de fronteras y fomenta la inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, que a cambio de dinero, España tuvo que permitir la instalación de bases militares en su territorio, y fue un periodo de gran bonanza económica. Sin embargo, tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, se produce un gran cambio en cuanto a los índices de natalidad. A partir de la muerte de Franco se produce una gran liberalización de la mujer, por lo que baja bastante la natalidad. Además, también influye la aparición del preservativo, lo que obviamente crea un descenso de los nacimientos. Esto produjo que se llegaran a unos niveles de natalidad muy bajos comparados con los de los años anteriores. La aprobación de leyes como la ley del divorcio o la ley del aborto contribuyeron fuertemente a este descenso tan pronunciado que se prolongó hasta 1998. A partir de este año, la natalidad y fecundidad presenta unos cambios realmente mínimos, cambiando no drásticamente durante varias décadas. No obstante, cuando llega la pandemia mundial del COVID-19, se produce un gran descenso debido a las varias restricciones impuestas por el gobierno de España, entre las que se encuentran distancia de seguridad de 2 metros, mascarilla y todo tipo de protección que pueda evitar la propagación del virus, y por supuesto el confinamiento que duró 3 meses. Por otro lado, en lo que respecta a la mortalidad, en el primer año de estudio, que es en 1940, la mortalidad se mantenía en niveles muy altos, aunque de manera cíclica mantenía a la población estancada debido a tasas de natalidad altas, moría un elevado número de personas. Había muchas defunciones por diversos factores, pero entre los más comunes destacan las hambrunas, las guerras, las epidemias, etc. A partir de este momento se produciría un descenso pronunciado que se llevaría a cabo poco a poco, pasando de 16,5 defunciones por cada 1000 personas en el año 1940, llegando a niveles bajos tales como el de 8,4 defunciones por cada 1000 personas en el año 1975,
que fue el año en el que se produjo la muerte de Francisco Franco. Esto se debió muy probablemente a la apertura de fronteras que hizo Franco en el año 1960, dejando atrás la autarquía impuesta tras el fin de la Guerra Civil Española. Esta apertura hacia el exterior sugirió unos grandes avances médicos, menor escasez de productos y por tanto una mejor alimentación, lo que causó obviamente un descenso pronunciado de la mortalidad. Durante los siguientes años, tras acabar la época de Franco a los mandos del Estado, en 1975, el balance entre natalidad y mortalidad se mantuvo más o menos estable con algunos ligeros cambios, pero sin ascenso ni descensos drásticos de sus respectivas tasas. Aunque esto cambiaría cuando casi de manera inesperada aparece una nueva enfermedad, que en principio sería solo en China, pero que meses más tarde se extendería por todo el mundo. Es la pandemia denominada COVID-19, que causó muchos estragos y dejó numerosas secuelas en nuestra sociedad. El primer caso confirmado en España fue el 31 de enero de 2020, en La Gomera, y el afectado fue un turista alemán que antes de venir a la isla estuvo en contacto con un positivo, por lo que tuvo que aislarse durante 14 días en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Datos sacados de 20minutos.es. En conclusión, cabe destacar que los niveles de natalidad y mortalidad a la hora de la muerte de Francisco Franco nunca se volvieron a recuperar. En cambio, en los últimos años estamos viviendo un crecimiento exponencial de la mortalidad. Con que los avances médicos y técnicos han sido significativos, las enfermedades han florecido y han hecho mella en la sociedad, por lo que lo ideal sería tener un balance equilibrado entre las tasas de natalidad o fecundidad y mortalidad, y no como se ha visto en épocas pasadas, que las líneas que representan estas tasas se han visto muy disparadas.